Vamos a conversar unos minutos con el representante de zona de UCCL, del Sindicato Agrario de Unión de Campesinos de Castilla y León. Él es Ramón Prieto. Ramón, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, hace tiempo que no hablamos de los problemas que tienen los hombres, las mujeres del campo, y aquí sentimos cierta preocupación por este sector. A fecha de hoy, comenzando el mes de junio, ¿cómo está este tema? Bueno, pues está complicado, sigue avanzando en temas, es decir, por ejemplo, el día 21 de mayo en el Congreso se ha aprobado un Real Decreto para modificar lo que es la cadena alimentaria, una cadena alimentaria que está creando muchos conflictos, muchos problemas, sobre todo en comercios. Y todo eso pues son negociaciones y cosas que se van haciendo. Ahora, a día de hoy, todas las semanas se tiene 2 reuniones con el Ministerio. El viernes pasado se ha hecho una reunión para llevar a las 43 medidas que se firmaron, tener un seguimiento de ellas, y aparte de esas 43 medidas, ahora se ha metido otro documento, nos llevan con otras 22, 23 medidas más, para ir modificando cosas, por ejemplo, el bienestar animal, lo que es todo el tema de cadena alimentaria, todo el tema de ahora de los ecoregímenes y las cosas de la paz. Entonces, bueno, se van metiendo cosas y se va avanzando muy lentamente, pero se va avanzando en cosas de los 43 puntos que se llegaron a firmar en su día. Lo que es verdad que usted, su sindicato, pues ha apostado por mantener una pausa en las movilizaciones, a ver si se ejecutan esas 43 medidas durante 6 meses, más o menos aproximadamente, ¿no? Sí. Entonces, no se van a movilizar en este tiempo. Claro, la movilización está muy bien, pero llega un punto en que, aparte que la gente se cansa y todos tenemos que trabajar en nuestras casas y en nuestros oficios, entonces hay un punto de inflexión, hay que hacer un punto de inflexión en el cual se propusieron una serie de medidas, que fueron las 43 medidas, que era un pliego cerrado, y eso, en ese pliego cerrado se dijo que ahí no se firmaba. 2 días después hubo otras conversaciones, y ese pliego ya de 43 medidas eran 43 medidas, que era un papel, un documento abierto, en el cual se podía hacer modificaciones según transcurriera el año. Entonces, bueno, se decide parar las movilizaciones. Esto todo va después de la gran movilización que se hizo el día 21 de febrero en Madrid, que fue todo un éxito, de repercusión de medios y de gente que se acudió. Nunca se había habido una manifestación tan masiva en Madrid, ni con vehículos ni con gente, y entonces, a partir de entonces, se hace un planteamiento de entrar a negociar y plantear durante 6 meses esas 43 medidas y otras 20 y tantas que se han añadido ahora, para ir modificando e ir intentando llegar a ciertas situaciones de beneficio. Es decir, un beneficio, por ejemplo, como que este año, una vez que se siegue el cereal, la gente va a poder arar sus parcelas, cosa que el año pasado no se podía hacer. Otra medida era que la gente que tiene ganado tenía los meses de verano en el cual el purín de ese ganado, sobre todo los que tienen granjas de cerdos, no podían echar los purines en tierras de labor, y este año sí se va a poder hacer. Después de echar el purín, lo que tienen que hacer es ararlo rápido y taparlo. Entonces son puntos y medidas que se van consensuando y se va ganando para que luego el agricultor se pueda beneficiar de ellas. El capítulo de las sanciones, que tanto ha dado que hablar, porque claro, esas movilizaciones han supuesto que algunas personas, propietarios de sus tractores, pues les sancionase la Guardia Civil. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está este tema? Pues las sanciones, aunque parezca muy lógico, viniendo además como venimos o como estamos ahora mismo en campaña electoral de unas europeas, pues resulta que agricultores, y ahora mismo venía hablando con un agricultor de Fuente del Sol, es ilógico que la gente que hemos acudido y que ha ido a protestar libremente, sin hacer ni romper adoquines, ni pegar a policías, ni hacer cargas contra la policía, ni quemar coches de Policía Nacional, es decir, como hemos visto en otros puntos de España, pues resulta que a nosotros, a los agricultores y a los ganaderos, sobre todo 4 ganaderos que les han ahora salido una sentencia de 4 años de cárcel, y resulta que ahora ves que la semana pasada a toda esa gente que preparó mucho más escándalo y hizo muchos más destrozos, pues van a salir de rositas. Entonces la gente está muy quemada, y eso yo creo que la gente, si la gente es un poco consciente y lista,
no lista, consciente de lo que ha votado estos años, estando en campaña electoral como estamos y habiendo unas votaciones el próximo domingo, eso tendría que repercutir para que a ciertas personas no se las votara, porque el subdelegado del gobierno de Castilla y León o de Valladolid ha sido el que ha firmado, y el subdelegado del gobierno es de un partido político que ahora mismo, pues eso, la semana pasada ha dejado libres o ha indultado a una serie de personas que han hecho mucho más delito que los agricultores que nos estamos manifestando o nos hemos manifestado en el mes de febrero por la provincia de Valladolid, sin romper nada y haciendo unas manifestaciones pacíficas, porque yo en los puntos que he estado, en el momento que había una ambulancia o había un cachurgencia o una persona que lo necesitaba, se le dejaba pasar, y los cortes han sido... Es más, es que los cortes, sobre todo en las nacionales, vamos, en las autovías, les ha hecho la Guardia Civil, porque la Guardia Civil era la que mandaba parar a los camiones y a los vehículos para que luego pudieran entrar los agricultores para estar 20 minutos, 30 minutos, que era el tiempo que se tenía cortado. Lo único que la Guardia Civil lo único que hacía era tomar documentación o el carnet de identidad a las personas que estaban allí, y a esas personas les han llegado la sanción, cuando en realidad el que cortaba la autovía era la misma Guardia Civil. ¿A cuánto ascienden esas sanciones, esas multas? Pues las mínimas ascienden a 600 euros, 305, yo creo que si las pagan anticipado, y hay sanciones de 1.200 y hasta de 30.000 euros. Entonces, es algo... me está contando que a algún agricultor han puesto 30.000 euros. Sí, se le han ido acumulando las sanciones, claro, se ha ido a varios sitios, y hay algún agricultor de la zona de Valdepeñas, por ejemplo, que tiene un cúmulo de sanciones que son 30.000 euros, por hacer algo que es casi, vamos, que es legal, es decir, el protestar. Es algo, una reivindicación que tenemos todos en la Constitución, el poder reivindicarnos de las cosas que no estamos de acuerdo con ellas. Entonces, ya te digo que las autovías no las han cortado los agricultores. Las autovías, entraba la Guardia primero y cortaba la autovía, además que lo decían, para que no pase nada, no sea que pase algo, entraba la Guardia, cortaba, y luego ya sí entraban los agricultores. Y esa gente que ha entrado, ya estaba ahí pacíficamente, les han sancionado mínimo con 600 euros. Pero es que luego han llegado sanciones a gente, porque a mucha gente le ha llegado la sanción porque le han cogido la matrícula del tractor, pero a mucha gente le ha llegado la sanción sin haber llevado los tractores, bien por las fotos que han hecho, y tampoco han entregado el carnet de identidad ni nada, bien por las fotos que han hecho, lo que sea, por el rostro o por lo que sea, le han llegado la sanción a gente sin haber llevado los vehículos. A ver cómo acaba todo esto, que cuando menos es preocupante para claro, los propios... Por eso, ahora que estamos en campaña y el domingo hay elecciones, pues esa gente, yo creo que la persona que sea agricultora y eso, tenía que ser consciente de a quién va a votar. Aparte que, bueno, la suerte que tenemos los españoles o las personas es que cada 5 o cada 4 años podemos votar y cambiar y elegir a la gente, es el que la gente sea responsable y sepa cuando mete un voto a quién va a votar, porque muchas veces por votar a los partidos más grandes nunca se lleva las cosas a mejor. Porque yo no sé, pero uno tiene la sensación que las personas del campo, agricultores, ganaderos, pues siempre su voto tira más un poco a la derecha que a la izquierda. No tiene por qué, te quiero decir, los pensamientos de la gente son distintos. Lo único que había que mirar es, si es que ahora mismo, aunque votes a los de la derecha, en Europa llevamos 30 años, en Europa, o 35 o 40 años en la Unión Europea, y en vez de hacer las cosas más fáciles, cada vez tenemos más burocracia, cada vez tenemos más complicaciones, cada vez somos menos gente, y en vez de facilitarnos las cosas nos las complican más. Cada vez nos dejan producir menos lo que podemos producir o lo que sabemos producir. Entonces, yo ayer hablaba con mis padres y lo decía, si es que no había que ir a votar ninguno, no había que ir a votar ninguno. Y si hay que ir a votar, a lo mejor hay que votar a la gente que puede, y con perdón de la palabra, que puede tocar más los cojones allí. Es decir, los partidos grandes sabemos que no lo van a hacer. Entonces habrá que buscar partidos pequeños que, bueno, pues que ahora... Ustedes, de un político, ¿qué le piden? ¿Qué piden a un político de cara a estas elecciones para que se sientan representados por él? ¿Qué le piden? Hombre, me imagino que sean claros y honestos. Y entonces, y que si van a Europa, lo que intenten defender lo que somos aquí. Es decir, ¿de qué te sirve tener unos políticos aquí que te vayan a Europa o que vayan al Congreso de los Diputados y no te sepan defender? Porque tienen que votar lo que voten todos. Pues no, si yo soy de una zona y ese voto me va a perjudicar, ¿por qué tengo yo que votar a favor
de algo que me puede perjudicar a la zona mía. Entonces yo creo que lo que tienen que ser es más libres y honestos y defender las cosas. Es decir, defender las cosas es ahora mismo quitar el 50% o el 80% de la burocracia y luego exigir que si a nosotros, lo que nos exigen a nosotros, que se lo exijan a los demás también. Es decir, en la Unión Europea sabemos que Ucrania va a entrar en la Unión Europea, pero en el reparto de dinero no va a entrar, porque Ucrania se autoabastece él mismo, ¿vale? Te quiero decir, vale, no entra, pero luego no dejemos que esos productos que vengan de Ucrania, o de Ucrania, de Rusia, de donde vengan, no perjudiquen a los productos de aquí de España. Los naranjos, que se están quitando ahora un montón de hectáreas de naranjos en Valencia y de limones, y están tirando las naranjas, o los vídeos que hay por ahí de gente de parcelas de cebolla, y resulta que tú vas al supermercado a comprar cebolla y la traen de Sudáfrica, de Indonesia, de China. Vamos a ver, si las cebollas las tienes aquí a 1,5 kilómetros, serán mejores que no las que vengan de Indonesia. ¿Cómo es posible que sea más barata la cebolla que viene de Indonesia que la cebolla que se cultiva en Castilla? ¿Cómo es posible? Porque yo imagino que ya de entrada el transporte tiene que ser, tiene que encarecer el producto, no es al contrario, es más barato. Sí, pero porque bueno, te traen un barco, aparte, bueno, es más barato porque, por ejemplo, hay la mano de obra, saber qué mano de obra tienen y qué es la legislación que tienen con la mano de obra. Los tratamientos y la forma de criar ese alimento no tiene una trazabilidad como nos obligan a nosotros. Sí, pero por ejemplo, 1 kilo de cebollas, por poner ya que estamos hablando de esa materia prima, ¿no? 1 kilo de cebollas tampoco tiene que ser tan caro para el propio agricultor el plantar ese kilo, ¿no? No estamos hablando de algo que sea excesivamente caro, sino 1 kilo de cebollas. Si vale en el supermercado 1 euro, por poner un ejemplo, pues tampoco es tan caro para el agricultor comparándolo con el de Indonesia, ¿no? Sí, pero la de Endesa tiene que venir de allí, como dices tú, en barco, transporte, luego cargarla en camiones, meterlas en supermercados, envasarlas, y aquí las tienes a orillas, y es que aquí te la pagan a 5 o 7 céntimos y luego te la van a vender a 1 euro o 2 euros más cara que lo que te traen de fuera. ¿Por qué? Porque me imagino que los costes allí son todos muy baratos y no tienen nadie que les exija o que les controle, como nos exigen a nosotros tener un cuaderno de campo y una trazabilidad en todos los productos. Entonces, si aquí 1 kilo de cebollas le pagan al agricultor 20 céntimos, ¿cuánto le pagan en Indonesia? Y que encima con el transporte y todo. Es que pues a lo mejor son cosas... 1 céntimo o 2. ¿1 céntimo por el kilo? Pues a lo mejor no, Pues son cosas tan... Es la política que hay ahora mismo alimentaria en toda la Unión Europea, es para hacérselo mirar los que entren ahora, que son los que van a negociar la nueva paz, son los que tienen que modificar ahora todo lo que es el sistema alimentario en Europa. Por eso ahora mismo había que, la gente que fuera a Europa tenía que ponerse las pilas y saber lo que se está buscando y representando. Hace unos días ustedes han celebrado el Congreso Regional para elegir al coordinador, al jefe de UCCL Castilla y León. Sí. ¿Qué ha pasado en el Congreso? Bueno, pues estuvimos el viernes, el día 30, viernes 31, el 31. Y bien, la verdad ha sido una maravilla. 130 compromisarios de las 9 provincias de Castilla y León, en el cual se volvió a reelegir a José Manuel González Palas para todos los amigos, vamos, todo en el círculo cercano, con una unanimidad de los 130 compromisarios que estuvimos allí, y la verdad fue una mañana bonita. Había mucha gente conocida de otras provincias, estuvieron también de otras provincias de España, estuvo nuestro coordinador nacional, Luis Cortés, hubo gente de Cataluña, gente de Valencia, gente de Madrid, entonces bueno, y también la gente de Andalucía. Fue, digamos, una reunión de amigos y de familia a nivel de toda España, entonces la verdad muy bien, contentos y muy ilusionados con estos 5 años siguientes, en el cual hay que seguir luchando mucho. Y al margen de elegir de nuevo al candidato, al coordinador, ¿de qué más se habló en el Congreso? ¿Qué más se trató en ese Congreso? Bueno, aparte de que hubo bastantes ponencias sobre la política agraria, sobre los estatutos del sindicato. De lo que se habló, pues de lo que hablamos todos los agricultores, del problema que tenemos, de la burocracia, del relevo generacional, que no hay jóvenes. Hubo mucho político,
estuvo inaugurando el Congreso el subdelegado del Gobierno, luego estuvo el alcalde de Valladolid, hubo el representante del PP en las Cortes, el dirigente de comisiones obreras. Bueno, es decir, a estos congresos suele ir bastante político. Estuvo Pedro Medina también en representación de la consejería, y de lo que se habla, pues estando allí ellos se habla igual que cuando no están, pues eso, del problema que tienen ahora mismo todos los agricultores, pues con un relevo generacional, con una burocracia, con un sistema que nos ha complicado a todos en exceso. Entonces, en vez de facilitarnos las cosas, lo que hacen es irnoslas complicando. Claro, luego la gente claro, es que os dan el dinero de la paz. Si yo no quiero el dinero de la paz, si ojalá valieran los productos. Es decir, la paz es un dinero que se da para compensar la pérdida que tenemos de nuestros productos. Si ojalá no lo tuviéramos. Lo que es cierto que ahora mismo estamos notando que en todas las empresas hacen falta trabajadores, porque no hay trabajadores para cubrir los puestos de trabajo. En el campo pasa igual, tampoco nadie quiere trabajar en el campo. Aparte de que muy poca gente quiere, es decir, el relevo que antes le hacían de padres a hijos, claro, antes las familias eran de 5, de 6 personas, ahora son de 1 o de 2, entonces la mayoría de la gente no quieres que tu hijo se quede en el campo viendo lo que estás viendo, es decir, que unas cosas que no son rentables. Entonces ahora mismo, igual que en las demás sitios falta gente, aquí falta gente, pero gente profesional, gente que sepa hacer las cosas. Porque una persona, un chico de buenas a primera, no se compra un tractor de 100.000 euros, ni se compra 100 hectáreas de tierra que le puede valer 1.000.000 de euros. Entonces no puede un chico de la calle decir, yo quiero ser agricultor. Otra cosa que diga, vale, quiero irme a trabajar al campo y entro a trabajar de tractorista o de obrero en algún sitio. Eso sí, pero la gente no quiere, y es una pena, porque ahora mismo en el campo, habiendo poca gente como vamos quedando, la gente está muy envejecido, el campo, pues los chicos jóvenes, la verdad yo pienso que con el trabajo que hay y toda la mecanización que hay y todo como se está modernizando todo, podrían vivir bien si las cosas fueran un poco más normales, si las cosas valieran un poco como tenían que valer. Hombre, yo creo que es un poco más esclavo, entre comillas, ¿no?, la ganadería que la agricultura, porque hay que estar el día a día. Tú tienes vacas, todos los días hay que ordeñar. Tienes otro tipo también de animales que tienes que estar pendientes más que el campo, ¿no? Sí, pero por ejemplo ya la ganadería también se está modernizando mucho, entonces claro, las macrogranjas, que hay gente que no las acepta, y en cambio tienes allá las vacas, las ordeña un robot. Hay un cepillo que se pone a funcionar cuando se acerca la vaca y la vaca se va para que la rasquen y la masajee. Es decir, ahora mismo todo se está modernizando y ahora, bueno, el ganado es más esclavo, pero ahora mismo hay ya sistemas en el cual, bueno, eso ya te lo hace un poco más el ordeñar, es un robot. Ahí te detecta el robot la placa y si te ha ordeñado las últimas 6 horas, pues se abre la trampa y no te ordeña. Y si ha pasado ya más de 6 horas, hay un dispositivo que te echa 1 kilo, 1,5 kilos de la comida que quieran que comas, se mete la vaca, lo come y ella solo la engancha a las toberas y la ordeña y ya está, y otra vez. Entonces, te quiero decir, está todo pues muy profesionalizándose las cosas mucho. Entonces, lo que se ven son poco pastores, ¿no? Hay poco pastoreo. Eso es lo que ahora mismo en todos los pueblos está escaseando o no hay. Es decir, es raro el pueblo que ya haya algún pastor. Porque eso ya, sobre todo los pastores que tienen las ovejas para pastar en el campo. Porque hay gente que tiene las ovejas estabilizadas, las tiene en una nave y se dedican a la cría de carne de los corderos y de las ovejas, y esas, por ejemplo, sigue habiendo, pero la gente que sale por el campo a pastorear, a ver, cada vez menos, porque eso sí que son 365 días al año, lo que tienen que estar saliendo todos los días. Eso está peor. Pues estamos hablando con Ramón Prieto, conociendo esa última hora del mundo agrícola, del mundo ganadero, que tanto afecta, y yo hablando con usted hace unos meses me comentaba que en la zona que estamos, ahora mismo en Castilla y León, pero sobre todo Valladolid, cada vez hay menos granjas y está esto quedando de una forma pues que va a desaparecer con el tiempo. Aquí el tema ganadero, el tema por ejemplo de vacas o de las ovejas,
Pues sí, eso, yo creo que los agricultores terminaremos también extinguiéndonos, pero el tema de la ganadería, pues quitando las 4 granjas grandes que haya, claro que se hagan, porque van a ser las únicas que van a ser rentables. Lo que era antes la ganadería familiar, eso está desapareciendo en todos los sitios. Ahora no me acuerdo el dato, pero no sé si en Valladolid, no sé si son 30 ganaderos lo que hay ahora mismo en Valladolid. Entonces, ¿De cuántos? Hace unos años cuántos había? Pues a lo mejor, porque usted me está contando 30 y a lo mejor hace 20 años había 32. No, Entonces, a lo mejor hace 20, 30 años había 300. O sea, de 300 a 30. Sí, pues a lo mejor puede ser. Es decir, que ahora mismo queda un 10% de lo que había hace 30 años. Y esto es... Si los datos estaban por ahí, no sé si era un ganadero a nivel de España, no sé si era un ganadero o 2 ganaderos al día que dejaban su explotación, porque hay muchos que no les sale rentable, claro. Y luego también vemos, por ejemplo, el mundo del campo y vemos que están plantando los molinos, que están plantando los paneles, que están colocando instalando los paneles solares. Sí. Y también el aspecto que da es un aspecto, ¿no?, de... Sí. ¿Ves? Eso también fue un tema de que feo el campo, ¿no? Eso también se trató el otro día, en el cual desde que a mucha gente a lo mejor no le parece bien, pues claro, yo comprendo a la gente que tiene una tierra y viene una persona y les paga 1.200, 1.500 euros por hectárea, a que vayas tú se la riendes y le des 70, 80, 100 euros por hectárea. Y más esa gente, que la mayoría de las tierras son gente que no viven su dedicación no es el campo. Y eso también se estuvo tratando el otro día, y desde nuestro sindicato hay un punto en el cual la tierra que sea de labor y productiva, sobre todo si es de regadío, esa no tenía por qué instalarse de placas. Siendo productiva y teniendo una perforación de un riego, eso es labor o tierra que se pierde, que se puede sacar el rendimiento de ella. Entonces, no te digo que yo fue un creo viernes que muy intenso. el que cede ese terreno ya para las placas solares no se recupera ya para el campo, ¿eh? No, porque luego es muy complicado. Es decir, de momento los contratos que se están haciendo son de 25 a 35 años y a la persona que le toque luego quitar todas esas placas o las vallas que ponen y todo es muy complicado. Entonces ese terreno es terreno perdido de labor, que yo creo y pienso que, hombre, que tiene una tierra y es buena y productiva, no la debería de poner de placas, pero las tierras que son más flojas en sitios que son menos productivos, había que mirarlas para esas tierras que se pudieran instalar, pero claro, ahí no mandamos nosotros, y ahí los dueños de las tierras, coño, lo que quieren es coger dinero y una rentabilidad que ahora mismo el campo no te la está dando. Que firmas 25 años y no tienes que estar pendiente del chaparrón, del granizo ni del sol. Claro, simplemente te preocupas. Este fin de semana, que si nos dan nublados, pues ya todo el mundo está con miedo de que, mira, pues eso, el domingo, eso en el PND, 1.400 hectáreas arrasadas por el granizo. Entonces, claro, eso hace mucho daño, y más cuando llegas a estas fechas y lo ves ya, por ejemplo, el cereal, que ya le ves bien planteado, con una cosecha un poco curiosa, es decir, bastante regular, y que te puede llegar en 10 minutos un pedrisco y te quedas sin nada. Entonces, bueno, pues complicado, el tema del campo es complicado, Tienen Javier. ustedes buenos seguros ahí, ¿eh? Tienen buenos seguros que por lo menos... Prefiero yo no vivir de los seguros, Javier. Por el seguro, lo primero que haces es pagar por lo que aseguras al 100%. De primer golpe, el 10% le tienes de franquicia. Y luego, aunque tengas mucho daño, el seguro tiene unos precios y unas cosas que si tienes un daño, yo se lo he oído siempre decir a mi padre, a mis abuelos y a todo el mundo. El seguro hay que hacerle, porque hay que mentalizarse que el seguro le tenemos que hacer todos. Pero el seguro, en caso de daño, de siniestro, te paga lo suficiente para que no te mueras de hambre y tener dinero para hacer el seguro al año siguiente. Pero de los seguros, yo no he visto a nadie, muy poca gente, que haya ganado dinero cuando le ha tocado un siniestro. Y si no, vete a ver todas las quejas que hay, todas las denuncias que hay de agroseguro, que es muy triste que haya solamente una empresa que sea la que tengas que asegurar. Y la gente, es raro, después de una peritación, la gente que se queda conforme con esa peritación. ¿Por qué solamente hay una empresa
que no hay varias empresas que se dediquen a asegurar el campo? Pues no lo sé, porque eso es tema del Estado y entonces, como dice el de la COPE, es el Lumbreras, que en su mismo nombre lo dice como es el hombre, el Lumbreras, es un monopolio. Entonces es un monopolio y lo tienen ahí todo regenerado entre ellos. Entonces tú no puedes ir a Mafre o a Caser o a otra aseguradora y decir, quiero asegurar, no te lo aseguran. En cambio tienes que ir a Agroseguro y haces el seguro y entras dentro de los baremos que te mandan ellos. Ahora mismo estamos viendo como las temperaturas, sol, aunque no mucho calor, estamos estas últimas horas, amenazan lluvias para el próximo fin de semana. ¿Esto es bueno para el campo? ¿Esta lluvia, el sol, aunque no excesivo calor, esto es bueno? Para lo que es el tema del cereal, el no excesivo calor es muy bueno. Para el tema de viñedo le hacía falta calor, porque ya estamos entrando en época de floración y llegando allá a junio los refranes son muy listos y dice que agua por San Juan quita vino y no da pan, y entonces chaparrones, el agua siempre es buena, siempre y cuando carga una forma tranquila y buena, pero los viñedos ahora mismo están empezando en floración y el agua o el aire les perjudica bastante. Entonces, bueno, lo que viene bien, la temperatura baja y el aire para el graneo del cereal, pues no viene tan bien para el viñedo, pero bueno, vamos compensando con unas cosas y con otras se van compensando. Entonces, ¿Es verdad que los agricultores cuando miran el cielo saben cómo va a hacer los próximos días? No el día ese día, porque es lógico, pero ¿saben cómo va a hacer? Hay gente que sí, es decir, hay muchos días que tú cuando se va metiendo el sol, pues sale como un brillo así alrededor del sol y eso, tipo una ampolla, y yo siempre he oído que ampolla rebolluda a los 3 días resuda. Entonces muchas veces, sobre todo los pastores que se pasaban muchas horas al sol y viendo muchas veces de qué lado, porque muchas veces estás un día normal y te viene el aire del norte y luego se te cambia el aire del sur o lo que sea, o nieblas que ha habido en enero, se supone que, porque todo el mundo lo dijo, en los primeros de junio, la primera quincena de junio es húmeda, porque no sé si fue en marzo o en abril, la primera semana hubo nieblas, entonces eso son los refranes y la gente muchas veces que se quiere poner ellos se equivocan pocas veces, la gente de las cabañuelas y eso, entonces sí suelen acertar, y hay gente que ya te digo que sí, sobre todo la gente que es pastores y gente que ha estado mucho en el campo, esa gente sí te sabe decir, pues o sea, la primera quincena de junio va a llover, va a haber tormentas, porque hubo nieblas tal semana, o tal luna, en tal luna hubo nieblas, a la siguiente luna vuelve a haber lluvia, y eso suelen acertar. Es curioso, ¿no? Es curioso que con tanta antelación sepan, solamente con ver el cielo y ver la luna, qué es lo que nos espera en los próximos días. Ramón Prieto, gracias por venir, hemos estado hablando precisamente de lo que es su sindicato, UCCL, que hace unos días ha celebrado el Congreso Regional para elegir al nuevo coordinador, que no es nuevo, porque repite en el cargo. Lleva 16 años ya. O sea, que ya sabe bien lo que es el sindicato, ¿no? Sí. Y contarnos la última hora del campo, que es tan preocupante es para los afectados, en primer lugar, y segundo, para los consumidores, porque lo que pasa en el campo luego afecta al bolsillo del consumidor, por lo tanto, ahí está todo el mundo pendiente, ¿eh? Sí, la verdad que el mundo del campo es bonito y muy complicado, cada vez más complicado. Ramón, gracias. A ti, Javier.